Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Una de las mayores preocupaciones como padres es cuando nuestros hijos se acercan a la adolescencia, por el riesgo de inicio del consumo de drogas legales e ilegales. Y como padres nos preguntamos de qué forma podemos prevenir estas conductas de riesgo, sabiendo la facilidad con la que se pueden adoptar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Consulta Médica. El día de hoy tenemos un interesante programa porque el tema, ya verá usted, está muy trascendente por todo lo que está sucediendo hoy en día en todo el mundo con el problema de las adicciones. Y así es que el día de hoy vamos a hablar de cómo prevenir las adicciones en el adolescente. ¿Tienes adolescentes en casa? ¿Tienes familiares adolescentes? Pues les va a interesar el programa. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y conductor de este programa que se transmite desde la ciudad de Morelia a todo el estado y a través de todas las plataformas y a todo el mundo a través de esa red de internet, de esta maravilla que tenemos desde hace ya muchas décadas. Y estamos transmitiendo a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Bueno, pues yo quiero comentarte que estamos presentes en todas las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, en las plataformas de televisión tradicionales y en nuestras páginas, en los sitios web del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, para que puedas ver nuestro programa, compartir esta información para que le sea útil a más gente, no nada más a ti. Vamos a ver una cápsula de qué se trata este tema y regresamos para presentarte a nuestro invitado, que tú ya lo conoces, ya es un invitado de casa. Y vamos a la cápsula que nos preparó la producción. Regresamos. Una de las mayores preocupaciones como padres es cuando nuestros hijos se acercan a la adolescencia, por el riesgo de inicio del consumo de drogas legales e ilegales. Y como padres nos preguntamos de qué forma podemos prevenir estas conductas de riesgo, sabiendo la facilidad con la que se pueden adoptar. Muchos estudios indican el inicio del consumo entre los 12 y 13 años de edad. La vía de entrada suele ser el alcohol y el tabaco, progresando hacia la marihuana y la cocaína, en muchos casos siendo esta progresión mayor cuanto más precoz es el consumo. Nuestros adolescentes deben aprender a tomar decisiones en relación a las drogas y a su alta disponibilidad en nuestra sociedad, eligiendo con sus consecuencias entre la abstinencia o el consumo de las mismas. Los factores de riesgo, como el fracaso académico, problemas familiares, baja autoestima, entre otros, la percepción del riesgo, el tiempo de ocio, la socialización con la familia, amigos y escuela, son de vital importancia y deben ser conocidos por educadores, padres y profesionales, para tomar intervenciones preventivas que pueden proporcionar recursos para mejorar los niveles de los factores de protección de los jóvenes. ¿Qué te pareció la cápsula? Muy interesante, ¿verdad? Pues mira, ya puedes ver quién es nuestro invitado el día de hoy. Bienvenido, Gustavo, nuevamente. Muchas gracias. Sí. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Le decía antes de irnos a la cápsula que ya eres de casa por dos cosas. Una, porque continuamente nos acompañas en nuestro programa aquí en el Sistema Michoacano. Y dos, porque pues estamos en casa, en la casa donde tú trabajas y yo trabajo y aquí laboramos a diario. Por eso estamos y estás en tu casa en el doble sentido, ¿no? Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a la confianza que tienes en nosotros. Y muy contento de participar contigo nuevamente, tu programa de gran impacto, y me ayuda muchísimo a promover algo que es muy importante para nosotros como médicos, que es el tema de la prevención. Así es. ¿No? Y entonces hay un problema muy grande que son las adicciones y que es importante que todos los que están
del otro lado de la pantalla lo conozcan para que podamos evitar que esto suceda. Y por eso estoy muy contento de estar contigo y muchas gracias. Gracias por la invitación. No, pues Gustavo, te has caracterizado siempre por estar presente, además de estar presente aquí. En este momento vamos a hablar de tu currículum porque mucha gente ya te ha visto en nuestros programas, pero hay gente que seguramente no te conoce. Pero el doctor Gustavo López Orozco es urgenciólogo, es el director del Centro Toxicológico aquí en Michoacán, es el jefe de urgencias aquí en el Hospital Ángeles Morelia. Y bueno, pues tiene una trayectoria científica, académica importante. Yo quisiera que nos platicaras ¿cómo decidiste ser médico? En ese momento de la preparatoria, ¿te influenció a alguien en un ejemplo a seguir o algo? ¿Cómo te decidiste, Gustavo? Fíjate, Martín, en realidad no lo tengo muy consciente cuál fue el momento clave en donde me tocó tomar la decisión. Yo quería ser biólogo marino, sí, y sabía que tenía que ser algo en biológicas porque era algo que siempre me gustó desde muy pequeño. Pero al momento de tomar la decisión ya tenía esa inquietud. No tengo una figura en la familia que me haya hecho tomarla, pero bueno, al final estoy muy contento de haberla tomado porque es algo que en realidad me apasiona, que me gusta y bueno, pues muy contento con las cosas que hacemos. No, yo lo sé y te felicito que realmente es tu vocación, porque a veces no toda la gente puede jactarse o tener privilegio de decir estoy haciendo lo que verdaderamente me gusta. Y a ti te veo aquí en el hospital, que aquí laboramos y estamos a todas horas, nos cruzamos en los pasillos, pero a ti te veo hasta altas horas de la noche que vienes y bueno, te veo muy entregado a tu trabajo y te felicito. Estudiaste la carrera aquí en Morelia, eres nicolaita. Sí, moreliano 100%, okay. Y hice la carrera aquí, la licenciatura en la Universidad Michoacana, muy orgulloso de mi universidad. Así es. Y bueno, tuve la oportunidad de irme a hacer mi especialidad a la Ciudad de México, en el departamento del Distrito Federal. Sí. Ahí hice mi carrera de medicina de emergencias. Que, como tú sabes, bueno, el departamento del Distrito Federal es un lugar complejo, hospitales complejos como Joco, La Villa, Balbuena, que son hospitales donde verdaderamente tenemos urgencias. De guerra. Son hospitales de guerra, ¿no? Sí. Ahí siempre les digo es donde nos llega la gente más famosa, porque son las que salen en todas las noticias de todos los accidentes y las situaciones críticas. Y luego tuve la oportunidad de hacer una alta especialidad en la materia de toxicología en el Hospital Juárez de México con la doctora Patricia Escalante, quien es toda una autoridad de toxicología en el país. Y bueno, ahí me quedé varios años, así como médico adscrito incluso. ¿Pero cuánto tiempo fue de este adiestramiento? ¿Un año? Urgencias 3 años y 2 años de toxicología. 2 años. ¿Y luego te quedaste ahí? 3 años más como médico adscrito, haciendo varios proyectos muy interesantes ahí para la Ciudad de México. Ahí vinculamos varias cosas muy interesantes con el prehospital. Y luego pues me ganó mi ciudad, me ganó mi estado. Claro. Y sabíamos que podíamos hacer algo interesante acá en Morelia y decidimos venirnos a fomentar este tema de la toxicología. ¿Cuántos años hace que ya regresaste a tu casa? Bueno, nunca te fuiste en totalidad porque seguramente tenías arraigo aquí, familia, etcétera. Pero ¿cuántos años hace que regresaste aquí después de que hiciste 10 años ya. 10 años. Ya tenemos 10 años aquí en Morelia. ¿Has trabajado en alguna institución pública o cómo llegaste aquí a trabajar? ¿En dónde? ¿En lo privado nada más? Sí, estoy en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Okay. Trabajo en el turno de la noche en urgencias como urgenciólogo y bueno, pues hago mi actividad privada aquí en el hospital. ¿Estás en Camelinas o en Charo? En la 83 en Camelinas, en los turnos nocturnos. Okay. Martes, jueves y domingo, ahí estamos. Muy bien, esperamos no tenerte que visitar ni que nadie en nuestro auditorio tenga que visitar un día en urgencias ni allá ni aquí en el hospital, porque aquí estás todos los días, ¿verdad? También. Aquí estamos de lunes a viernes y si hay alguna urgencia de tóxico hasta los fines de semana. Sí, lo sé. Bueno, y respecto al tema en sí, cada día ya ve uno la televisión y para los que tenemos hijos adolescentes, me angustio más cuando veo todas las noticias relacionadas con adicciones, con accidentes,
posterior al estar drogado, por conductas que no te esperas de los adolescentes, como esto de recientemente, hace unas semanas de Puebla, en donde seguramente los jovencitos pues estaban bajo el efecto también del alcohol, es una droga finalmente. O sea, ¿cómo influye en la sociedad todas estas adicciones en los jóvenes? Y los que somos papás nos damos cuenta y nos aterrorizamos. O sea, yo ya vivo inquieto con mis hijos porque sé que están empezando a salir a un mundo donde los tenemos que preparar para lo que se van a enfrentar, y eso es de lo que queremos platicar el día de hoy. ¿Cómo ves el panorama? El panorama es complejo. Sí. El panorama es complejo. Quiero hacer una definición muy clara para que a todos nos quede más o menos la idea de lo que es una droga y de lo que es una droga de abuso y una adicción. Una droga es aquella sustancia legal o ilegal que va a modificar tu cuerpo. Una vez que entre a tu organismo, lo va a modificar. Entonces, el café que nos tomamos en la mañana es una droga, al final de cuentas, porque lo tomamos para algo, lo tomamos para sentirnos tranquilos, pero también para estimularnos y para estar con un pie adelante en el momento de iniciar nuestro día. Y entonces, este cafecito, que es un estimulante, al final de cuentas modifica nuestro cuerpo. Nada más que es una droga legal, ¿no? Y bueno, todos podríamos decir, bueno, pues el cafecito no le hace daño a nadie. Bueno, pues hay algunas situaciones y algunas circunstancias en las que hay gente que no tolera el café ni siquiera una taza. Así es. Entonces, todo lo que sea externo que entre al organismo y lo modifique se va a convertir en una droga. En una droga. Ahora. Y puede crear una adicción. Y puede crear una adicción. De hecho, la cafeína se describe como la droga legal más con mayor necesidad de consumo. Es la que más adicción genera, ¿no? ¿Sí? Entonces, en realidad el panorama es complejo. El panorama es complejo porque ojalá que solamente fueran este tipo de drogas. Hay drogas que son legales, que son muy peligrosas, como por ejemplo las bebidas energetizantes. Las bebidas energetizantes que venden en cualquier área comercial o tienda comercial tienen una combinación de cafeína con una dosis alta de cafeína, pero aparte viene combinada con varios estimulantes, y la conjunción de estos estimulantes va a condicionar un problema importante. Gente que está con un antecedente de una arritmia, de un problema cardíaco, el consumo de media bebida energetizante puede desencadenar una arritmia y muchas veces hasta una arritmia letal. Y la muerte, obviamente. E incluso la muerte. Vamos a ir a una pausa, Gustavo, si me permites, y vamos a entrar de lleno al tema que ya estamos platicando ya, de hecho. Y bueno, para usted que nos favorece con su atención, continúe con nosotros. Te invito a que pasemos a la otra parte del set de nuestro estudio para platicar. Excelente. Por favor. Y no se vaya, regresamos. Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica. Y bueno, si usted está sintonizándonos apenas, acaba de conectar en su dispositivo, a través de la televisión, pues quiero decirle que el tema del día de hoy es trascendental. ¿Cómo prevenir las adicciones en el adolescente? Todos los que tenemos hijos, los padres que tenemos o que tienen hijos, nos preocupamos por este tema. Así es que, por favor, estamos presentes en todas las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook. Usted busque Sistema Michoacano de Radio y Televisión, busca nuestro programa ahí, Consulta Médica, y va a poder ver todo el programa si lo está apenas sintonizando, y más aún, comparte esta información. Esto es lo que verdaderamente es útil para compartirlo y para que se haga viral, no los memes y las cuestiones que, bueno, pues dan risa, etcétera, pero pues no tiene trascendencia esa información, y esta sí, porque va a salvar vida de alguien muy cercano a ti seguramente. Y está con nosotros el doctor Gustavo López Orozco, que ya lo presentamos al inicio de nuestro programa, que es urgenciólogo, es jefe de urgencias del Hospital Ángeles, aquí en donde estamos con nuestro programa y con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y director del Centro Toxicológico aquí en el estado de Michoacán. Y nos hablabas hace ratito, antes de irnos a la pausa, de que una droga es toda la sustancia legal o ilegal que se introduce al cuerpo y que produce un efecto
estimulante, ¿no? ¿Cuáles son esos tipos de drogas o de esos tipos de sustancias que algunas las consideramos como muy normal? Como el café, Sí. tú decías, ¿no? Sí, en realidad no que produzca un estímulo, que produzca un cambio. Todo lo que genere un cambio en nuestro organismo será una droga. Ok. Nosotros tenemos dos tipos de clasificaciones de las drogas. Los toxicólogos, dependiendo del grado de adicción que puedan generar una droga. Pero la más importante y la que me gustaría que todos entendiéramos es de acuerdo a su efecto. Ok. Que nos sirve mucho en el servicio de urgencias cuando un paciente llega en ciertas condiciones. Las primeras son las estimulantes, efectivamente. Ahí podríamos meter legales e ilegales. Podríamos poner la cafeína, podríamos poner las bebidas energizantes, que ya lo describimos. Ahí entrarían también la cocaína, que ya es ilegal, las metanfetaminas, que ya son ilegales, y todo lo que produzca un estímulo, eso se consideran drogas de abuso estimulante. Luego tenemos las drogas de abuso que son depresoras. Y las depresoras son el alcohol, ¿no? Al principio es estimulante, pero la gran mayoría del consumo va a producir depresión. Las benzodiazepinas son otras drogas que son depresoras, y el fentanil, el famoso fentanil, actualmente se considera una droga depresora. Luego existen las disociativas, desde las naturales hasta las sintéticas. Y de las naturales serían, por ejemplo, el peyote, la ayahuasca, la marihuana. Estas serían los hongos, hongos alucinógenos como el psilocibe. Estos hongos pueden condicionar pues, que te disocies, que te salgas de la realidad, y bueno, estos son clasificados como disociativos. Tenemos sintéticos que son mucho más potentes, como lo es el ácido lisérgico, el LSD, e incluso actualmente existen algunos otros muy graciosos, como son el sapo bufo. Hay un sapo en el país que tú le quitas de la glándula del sapo, le quitas el líquido, lo desecas y eso lo fumas, y eso te condiciona que alucines. Ese sapo bufo, que tiene una sustancia que se llama bufotenina, puede condicionar disociación. Ya tenemos 3 tipos de drogas diferentes. Luego nos vamos a las completamente sintéticas, que son las más peligrosas, y esas drogas son las que crean más adicción. Más adicción, pero aparte no tienen ningún tipo de control, ¿no? El que se dedica a vender este tipo de drogas puede llegar a juntar algo que es natural completamente, como la marihuana, pero le agrega químicos para fortalecerla. Y eso hace una droga mucho más potente. Eso ya se considera una droga sintética. Otra droga sintética podría ser la combinación de un depresor con un estimulante y con un disociativo. La famosa droga zombie. No sé si la han visto ustedes en algunos canales de redes sociales, pero esta droga zombie es una combinación de analgésicos potentes, de estimulantes, de depresores y de disociativos, que la persona pierde realidad completamente, pero aparte no tiene dolor, aparte no se cansa, y aparte empieza a hacer acciones que nunca haría en su sano juicio. Estas drogas zombie han matado a muchísima gente en Estados Unidos y en Europa, y bueno, pues ¿alguna en especial esta, o se vende de manera ilegal? Entiendo, pero ¿cómo se conoce este tipo de drogas? Este último. Hay muchos. El más conocido y el que más daño ha hecho es la famosa flaca, así le llaman. Así le llaman en el bajo mundo. Y la flaca es una combinación de varios productos que van a condicionar esto que les acabo de contar. El paciente se sale completamente a la realidad, tiene un poder importante por el estímulo que esto le desencadena, pero aparte, dependiendo el estímulo, puede estar o muy exaltado o puede estar muy hacia abajo. Entonces, esta combinación y mezcla de drogas las han hecho llamarse pues drogas sintéticas, que cada vez las han ido mejorando para que el consumidor cada vez sea más atrapado y pues, más cautivo, más cautivo, siga consumiendo. Y la última, que es importantísimo que la mencione el día de hoy, es las drogas sexuales. Las drogas sexuales existen en Morelia, existen en Michoacán, existen en nuestro país, y las drogas sexuales son aquellas que les ponen a la bebida a las chicas en el antro, y que ellas no se dan cuenta porque son incoloras, son insaboras. Tu bebida no cambia de color, no tiene un olor característico, y entonces en cuestión de minutos
te someten químicamente. De hecho, se llaman drogas de sumisión química, si lo pueden encontrar. Y estas drogas producen dos circunstancias muy importantes. Una, obedeces órdenes sin oponer ninguna resistencia, estás consciente, estás despierto, pero no estás en tu realidad y entonces estás siendo sometido por la persona que te puso la droga. Y la segunda parte, que es por lo que lo utilizan, o no recuerdan, tienen amnesia del evento y entonces cuando alguien quiere, la policía quiere saber qué fue lo que sucedió, pues no recuerdas absolutamente nada de lo que pasó. No puedes dar datos. Y no te puede dar ningún dato, no recuerdas, pero aparte no pusiste ninguna resistencia. Estas drogas se están utilizando en la actualidad y están condicionando un problema muy importante de salud en nuestra comunidad. Pero eso que acabas de mencionar, bueno, todo es importante, pero acabas de decir, existen las drogas sexuales, existen en Morelia, y llegan pacientes bajo el influjo de estas drogas a tu servicio de urgencias, que estaba en una fiesta y de repente ya no supo qué pasó, ¿sí? No se acuerda de nada y bueno, ya trae las consecuencias de a lo mejor alguna violación o alguna cosa así. Es parecido, lo estaba recordando, a una situación de un empresario en la Ciudad de México que llegó, le dieron algo en la bebida, no se dio cuenta y murió. Depende de la combinación con alcohol para tener este efecto letal, de la dosis, me imagino también. ¿Qué factores o si está tomando otros medicamentos la persona? Digo, porque no nada más estamos hablando de adolescentes, pero esto lo usan y se los ponen a las drogas a personas de cualquier edad, ¿no? Claro, influyen muchos factores, ¿no? Sí. Están utilizando, por ejemplo, una benzodiazepina, flunitrazepam. El flunitrazepam lo están utilizando para ello. La escopolamina, que es el famoso toloache y burundanga, estos conocidos en el bajo mundo, en realidad es escopolamina. Y también están utilizando GHB. GHB es gamma hidroxibutirato y es algo que le denominan éxtasis líquido. También es un líquido que no tiene color, no tiene sabor y que, bueno, lo pones muy fácil en la bebida. Sí. Contestando tu pregunta, tiene que ver con la dosis. No hay ningún control. O sea, no hay una regulación sanitaria que te diga, bueno, le tienes que poner tanto. Sí. Es un producto completamente clandestino. Ni en relación al peso, como cualquier medicamento que uno como médico calculas. Entonces es a la cantidad, al libre albedrío de las personas, ¿no? Puede ser un químico que sea alguien que sepa muy bien del tema de las combinaciones y las mezclas, o puede ser una persona que se le ocurrió hacer alguna mezcla ya conociendo más o menos el tema de la síntesis. Tiene que ver con dosis, pero también tiene que ver muy bien con lo que tú dices, con qué otro medicamento lo mezclaron y si tienes alguna comorbilidad, ¿no? Tienes alguna enfermedad neurológica, alguna enfermedad de tipo cardiovascular, pues sí puede condicionar mayor riesgo a producirte un efecto completamente contrario a lo que esperaban las personas que lo pusieron. Tú lo has escuchado. Esa persona que venía de Estados Unidos, que con algo de dinero a pasar vacaciones, y de repente se sube a un camión, le ofrecieron una bebida o una golosina y de repente lo dejan completamente dormido y le robaron todo. Eso es muy común, ¿eh? Para eso se utilizan las drogas sexuales o las drogas de sumisión química, que es el nombre que se le da en el argot de la toxicología. Y la otra, la que bien describiste, las chicas, los chicos que están en un antro y que de repente se ponen muy borrachos con media bebida y estas personas que se lo colocaron lo sacan sin ningún problema y a nadie se le hace raro. Sí, porque sale por su propio pie. Por su propio pie y parece como que todo está normal y va de acuerdo con lo que van a hacer y pues pareciera que es conocido, consensuado, exacto. Correcto. ¿Por qué este problema del fentanilo, hablando porque lo mencionaste? Porque hoy en día está siendo objeto que es un problema de salud pública, obviamente, pero objeto que llama la atención a todos los países, les está llamando la atención, desde el tráfico, todo este trasiego de droga entre los países, trae en jaque a las personas que nos damos cuenta. Hace unos días fui a Nueva York y veía lo que yo veo en la televisión normalmente, de que pues cada vez hay más usuarios de fentanilo. Y bueno, yo no les pregunté, pero sí veo gente más drogada en las calles en los Estados Unidos. Y
también aquí, pero digo, andando allá lo noté, pero lo que voy es, traen jaque a los gobiernos, claro, por el tráfico. Traen jaque a los padres de familia, a los medios de comunicación. Y traen jaque a los médicos, porque es un problema que ya nos está afectando a los gremios, al gremio médico, y finalmente está afectando a la sociedad, además del uso del fentanilo, que por sí solo como droga se puede usar, está afectando a la gente que no está usando drogas, porque al no tener tan disponible el medicamento en las clínicas, en los hospitales, pues también está afectando y están teniendo que utilizar otros anestésicos. O sea, si te fijas, es un problema que está afectando en varias esferas. Claro. ¿Por qué crees que sea el fentanilo? Ninguna droga creo que había llegado a afectarnos hasta los médicos, hasta el gremio médico, no por el consumo, sino por esto de que no puedes transportarlo porque estás detenido, como el colega de Los Cabos, ¿no? Claro. El fentanilo le denominan ahorita en toxicología la pandemia del fentanil. Sí. Se están muriendo en el mundo 150 personas diariamente por el uso de los opiáceos, entre ellos el fentanil. 150 personas al día. Y un tema interesante es que este opioide sintético que es creado de manera clandestina, eso es un punto bien importante que tenemos que reconocer. Uno es el de uso médico, que se hace con todas las de la ley, con una regulación sanitaria perfecta, y otra es la que se hace de manera clandestina, que se utiliza para otros fines, sí, ¿no? Este es el que está ocasionando muchos problemas. Bueno, pues el tema del fentanil, 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Entonces, es un medicamento que se está creando de manera clandestina y está dando pues unos efectos importantes. ¿Por qué está creciendo, como tú me preguntas? Porque es muy barato crearlo y está condicionando un efecto de droga de abuso muy potente. Entonces, quien comercializa este producto, los productos que dicen los traen con lo que lo hacen de Asia, le sale mucho más barato que lo que hacían antes por ejemplo, con la cocaína. Entonces, estos productos que son muy baratos y que son fáciles de traer y de transportar, están creando una droga que está saliéndole muy bien, muy rentable a estas personas que se dedican a eso. Ahora, no todos los que consumen fentanilo saben que están consumiendo fentanilo. Yo hoy se me ocurre comprar una grapa de cocaína, compro una grapa de cocaína con mi mismo dealer, pero ahora mi dealer decidió mezclar la cocaína con el fentanilo, porque es mucho más barato. Entonces, de 100 gramos que tenía, hizo 500 gramos y vende muchísimo más, no importando pues lo que le está entregando al cliente. Así es. Yo consumo cocaína, pero no sé que estoy consumiendo fentanilo. ¿No? Sí. Entonces, esto está condicionando muchas muertes porque el gremio médico no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Sí. Llega el familiar, llega el amigo, llega el paramédico y me dice, traigo un intoxicado por cocaína, pero yo me encuentro un paciente completamente diferente. Al cuadro que trae un paciente. Al cuadro de cocaína. La cocaína habíamos dicho que era un estimulante y dijimos que el opiáceo y el fentanil es un depresor. Entonces, esa mezcla de las dos, un poquito de coca, un poquito de fentanil, está condicionando un síndrome que está matando a mucha gente y no están llegando a los servicios de emergencia. Vamos a ir a una pausa, Gustavo, y regresamos para seguir platicando con este interesante tema. Y por favor, no se vaya. Continuamos aquí en Consulta Médica. Estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica y bueno, pues recordarle que estamos presentes en todas las redes sociales a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Consulta Médica, y puede usted ver el programa completo por YouTube. Ahí está nuestro programa totalmente completo y bueno, pues para usted, para que en la comodidad de su dispositivo, al estar descansando, al estar en una sala de espera de una terminal, de un aeropuerto, en un traslado que usted no vaya manejando, puede ver nuestro programa. Si va con sus hijos en ese traslado, coméntelo por favor. Si son adolescentes, díganles, mira lo que están diciendo los doctores, para que tengas cuidado qué te tomas, qué te ponen, porque no sabes ni qué te están poniendo en el momento en que estás platicando con los amigos. Y el mejor amigo es el que te puede estar poniendo la droga, como lo está diciendo aquí nuestro especialista invitado. Gustavo,
antes de irnos a la pausa, nos decías que el problema es que ya están combinando, porque estábamos hablando del fentanilo, la cocaína con fentanilo, y que finalmente muchos usuarios no saben que están combinando el fentanilo por todo lo que ya nos comentaste, de que es más barato producirlo, se produce más ganancias porque se corta o se comparte o se altera la cocaína con el fentanilo. ¿Cómo le hacen para procesar esa droga, para cortarla, como lo dicen? ¿Qué otras sustancias utilizan además del fentanilo o para llegar hasta allá el fentanilo que preparan? Platícanos para que la gente vea lo que se está metiendo. Excelente pregunta, porque es muy importante para los médicos también, porque de repente como eres médico de urgencias, pues me drogué con coca, sí, va a venir estimulado, hay que tomarle un electrocardiograma y hay que ver que no tengo un problema cardiovascular. Pero las drogas raramente son puras, siempre las combinan o las cortan, así dicen. ¿Y con qué cortan por ejemplo, una cocaína? La cocaína la pueden cortar con talco. La pueden cortar con, por ejemplo, salicilatos, con aspirina. Es de color blanco, lo hacen polvo y lo combinan. Hay algunos antihelmínticos que utilizan, desparasitantes que utilizan para los animales, para las mascotas, que lo están combinando con la droga. Y algo que nos hemos dado cuenta aquí en el estado es que lo están combinando con raticidas. Estos raticidas que se utilizan para matar a la rata con sangrados warfarínicos o super warfarínicos, lo están mezclando con la cocaína y cuando llegan los pacientes llegan sangrando. Y nosotros pensábamos, bueno, está sangrando por el estímulo de la cocaína, ¿no? En la mucosa, porque ya es un usuario de cocaína crónico, ¿no? Sin embargo, empezamos a ver que empiezan a sangrar a otro nivel, empiezan a sangrar por la orina, sangrar de vía digestiva, sangrado de tubo digestivo, las encías, no por la vía de entrada. Entonces eso nos hizo empezar a investigar cuáles eran las causas de esto y nos dimos cuenta que estos proveedores ahora están mezclando raticidas warfarínicos y entonces los pacientes llegan más graves por la cuestión de la mezcla que por la propia droga. Sí. Entonces, como estos productos son productos clandestinos, son productos que no tienen ninguna regulación sanitaria, también pueden estar mezclados con virus y con bacterias. Sí. Yo hoy preparo cocaína, hago la mezcla que yo quiero, la combinación con lo que sea, pero aparte no me pongo guantes ni ningún mecanismo de protección para evitar que eso se contamine. Pues esa cocaína, esa heroína, esa droga clandestina puede condicionar un proceso infeccioso grave y hemos tenido pacientes que sí llegaron intoxicados leves, pero después se les hizo una neuroinfección o después tuvieron una infección más grave a nivel pulmonar o renal. Y entonces lo grave fue más bien el tema de la contaminación que la propia droga. Claro. Entonces el médico, el paramédico, quienes nos dedicamos a este tema, debemos de conocer este tema de la clandestinidad porque está matando a mucha gente. Y no solamente la droga, sino todo lo que envuelve a la droga. ¿Y cómo te das cuenta? Porque hay información científica que lo lees. Hay artículos, todo. Pero en el ambiente de los chavos que usan drogas o de la gente que usa drogas, como tú lo estás en el bajo mundo, por decirlo así, se manejan ciertos términos y que el chavo te puede decir, pues a mí usé tal palabra, te puede decir, la flaca. Claro. Por ejemplo, si a mí me dicen usé la flaca, pues yo pienso que es una guitarra o no sé, porque no puedo pensar que es una droga. ¿Cómo te enfrentas a eso? ¿Y cómo investigas? Gente que usa drogas platica contigo porque tú en este caso tienes que estar preparado para cualquier término, aunque no sea científico, ¿no? Bueno, yo les digo a mis alumnos, me tienen que llevar a los antros para que yo empiece a conocer el argot de las drogas, ¿no? Y tenemos que hacer trabajo de campo. Así es. En realidad lo que hacemos es aprender de los pacientes. Okay. O sea, es el mejor de los profesores. Yo lo que siempre les he dicho, hay que ganarnos la confianza de nuestro paciente y segundo, no hay que generar un juicio. Okay. ¿No? Si un paciente está en las drogas, debe de haber algo de base, debe de haber algo que lo llevó hacia la droga. Sí. Y nosotros no somos quien para poderlos juzgar. Entonces siempre soy un convencido de que hay que ganarnos la confianza del paciente, hay que sentarnos con él, hay que platicarlo, no hay que juzgarlo. Y esos
eso es lo que me ayuda a que me empiecen a generar un montón de información. Claro. ¿Cuánto valió tu grapa? Será, por ejemplo, importante. No es lo mismo que se le haya costado 50 pesos a que le haya costado 500 o le haya costado 3,500, por ejemplo, ¿no? O sea, ya desde ahí yo ya empiezo a pensar qué tan pura puede llegar a ser. Y qué tan cortada está y qué tan cortada está. Es el término contaminada puede estar. Es correcto. Porque hay, bueno, me han tocado pacientes que me dicen, pues es que mi dealer es muy seguro. ¿Cómo que es muy seguro? Sí, pues me vende la droga que me dice venderme. Y nunca he tenido ningún problema. Entonces, todo eso me enseña a todos los nuevos drogas que están existiendo. En lo que estamos viendo tu programa, Martín, hoy se está generando en el mundo, en este momento, una droga diferente. Así es. Entonces, es muy importante que nosotros como médicos y que nosotros como padres podamos entender que las drogas existen, que hay una gran variabilidad de las mismas y que debemos de conocerlas para que nosotros podamos prevenirlas. Eso es un punto importante. ¿Cómo hacerlo como padres? ¿Qué debemos de hacer con nuestros hijos? Primero lo están haciendo ahorita, están reconociéndolo. Así es. ¿No? Ya sabemos que hay drogas estimulantes, depresoras, disociativas, que hay drogas sexuales que les están poniendo a nuestros chicos en las bebidas. Y que puede ser que ni cuenta se den. Y llegaron a la casa y no pasó nada, porque a lo mejor la dosis no fue la adecuada y se fueron a su casa. Pudo haber sido un chico muy bueno que llegó a divertirse bien, pero que alguien le puso. Y como tú bien dijiste, muchas de las drogas se inician dentro de la casa, con algún familiar muy cercano, se empiezan con las adicciones. Por eso hay que estar muy atentos. Y otro punto que es súper importante es que el que empieza con el tema de drogas, ese chico que era deportista, que le gustaba hacer una actividad específica, de repente empieza a no hacerla. De repente se empieza a aislar, de repente empieza a hacer acciones que tradicionalmente no hacía o las que hacía las deja de hacer. Pierde interés por lo que a él siempre le gustaba y de repente se va a otro lugar que generalmente ya están por allá apartados, haciendo cosas y actividades que de repente se nos hacen anormales. Esas son algunas condiciones que a nosotros nos pueden llamar la atención como papá, porque antes le gustaba ir tanto al básquetbol o al fútbol y de repente ya no le gusta, cuando era una pasión, porque ya está más encerrado en cuarto cuando antes le gustaba mucho salir con los amigos, cuando empieza a perderse dinero en la casa, cuando empieza a haber cuestiones extrañas que no había, siempre es cuando empieza a uno a pensar en que pudiera estar iniciando con una adicción. Síntomas que tenga, sudoraciones, que lo puedan ver los papás, palidez, ¿qué es lo común en alguien que usa drogas y que puede detectarlo uno como padre? Dependerá mucho del tipo de droga, por eso era importante que la conociéramos. Ejemplo, un disociativo. Es muy común que los pacientes, que los adictos empiecen a tener flashback, ¿no? De repente empiezan a decir, esto yo ya lo había vivido antes, ¿no? De repente alucinan, ven cosas que antes no veían o que no están ahí. Eso es ya algo que nos está avisando que está utilizando un cierto tipo de droga. Cierto tipo de droga. Que esté con el ojo rojo, por ejemplo, el tema de la marihuana, ¿no? El ojo rojo, que de repente coma más de lo que acostumbraba a comer, que de repente esté tomando más agua de lo normal, que todo esto se vaya conjuntando, obviamente, ¿no? Que todo esto se vayan juntando estos detalles, que siempre traigan sus gotitas para los ojos, que estén muy apartados, que no les alcance el dinero. Que socialicen poco. Después de que haya sido diferente, o sea, porque hay gente que sí socializa poco y que así ha sido siempre. Que no o está que bien. socialice más. O que socialice ¿no? más, sí. Porque hay algunas drogas que las utilizan precisamente para eso, ¿no? Un estimulante, yo no socializo, me da mucho miedo socializar y de repente empieza a convertirse en una persona completamente diferente a la que tradicionalmente conocíamos. Los papás conocemos a nuestros hijos, ¿no? Claro. Entonces, cuando algo está raro, sí es importante tratar de comunicarnos con ellos, tratar de buscarles si no existe algo raro dentro del cuarto, dentro de la casa y ver su comportamiento. Yo creo que ahí está la clave, el tema del comportamiento, ¿no? Hay una droga en especial que platicábamos contigo fuera del programa, que inclusive se está usando en las bodas. Platícanos de esa droga y en qué consiste. Qué bueno que me Antes de entrar a las preguntas que nos hacen. Qué bueno que lo preguntes. Ahí traigo la venta del mismo, ¿no? Sí. Para poder mantener al centro toxicológico. No es cierto. Los chocohongos, ¿lo has escuchado? El tema de los chocohongos. No, es cuando me dijo, a ti te lo escuché, pero cuando me lo comentaste, yo no lo escuché. No sé si alguien del auditorio lo ha escuchado, pero... Bueno, pues estos chocohongos son unos hongos que son alucinógenos, psilocibe, que unos hongos muy bonitos que se dan en el país
los están preparando con chocolate y los están vendiendo, los están regalando en las bodas. Entonces, pues el que va a la boda se echa su chocongo y anda muy contento en la boda, incluso muchos hasta muy alucinados. Pareciera, cuando empezaron con este tema en algunas de las bodas, fue muy divertido. Porque entonces todo el mundo, tú estás consciente, te ofrecen el chocongo. Te lo ofrecen y saben que vas a tener un cambio de humor y que vas a tener ahí un estímulo. Y pues y todo el mundo se pone muy estimulado. legal, Así es. muy abiertamente. Así entonces lo consumes y todos se ponen muy divertidos. El tema es que no todos nos hace igual. Así ¿no? Yo puedo ser propenso a disociarme, tengo un problema, una enfermedad de base, y de repente me tomo un disociativo de este tipo. Dependerá de la concentración, del momento, de que lo recolectaron, dependiendo. ¿Qué otra bebida estás tomando? ¿Qué otra bebida estás tomando? ¿Qué otro medicamento estás tomando? ¿Y qué patología de base tienes? Sí. Eso te puede hacer que hagas un brote psicótico. Y ha habido ya pacientes muertos por un brote psicótico secundario al consumo de un chocongo. Entonces, qué interesante. Es todo un tema. Sí. ¿Por qué es importante que todos reconozcamos esto? Porque son modas. Así es. Que de repente salen y que en cualquier momento te pueden llegar. El tema de las redes sociales, el TikTok, estos retos de TikTok. Los retos de TikTok. No sé si escucharon, si han visto nuestro auditorio, pero tomar clonazepam. El reto del clonazepam, que es una droga. Es un medicamento, pero que lo están utilizando como droga. Se echan el clonazepam, un grupo de amigos de la secundaria, somos 5, y el último que quede despierto es el que gana. O sea, es para no dormir. Exacto. Ese es el reto. Es no dormir. Es el reto. Y entonces, imagínate cuántas tabletas de clonazepam tú y yo sabemos que no es un efecto inmediato, que tarda un poco en hacer el efecto y llegar hasta el cerebro. Pues cuántas me tomé ya creyendo que no me hizo, y cuando ya me hicieron, tengo una intoxicación grave. ¿No? Entonces, estos retos y estas modas, los papás tenemos que estar muy atentos a nuestros hijos, porque ¿de dónde sacan esos medicamentos controlados? De la casa. Sí, claro. De ahí salen, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Del cajoncito de donde los tenemos los papás, etcétera. Es correcto. Vamos a ir a una pausa, si me permites, Gustavo, y regresamos para preguntas y respuestas que va a dar nuestro invitado, preguntas de ustedes como auditorio, y regresamos. No se vaya. Ya estamos en la recta final de nuestro programa y bueno, quiero recordarte que si por alguna razón no lo viste todo completo, estamos hablando con el doctor Gustavo López Orozco, jefe de urgencias, director del Centro Toxicológico. Estamos hablando del tema cómo prevenir las adicciones en adolescentes. Ya nos habló de toda la clasificación de las drogas que hay, con algunos ejemplos en cada una de ellas, cómo detectar que tu hijo se está drogando. También nos está hablando del problema del fentanilo, nos ha hablado. Y bueno, hay algunas preguntas que hace el auditorio, Gustavo, que me gustaría, algunas puede ser que ya tocamos el tema o el punto, pero me gustaría comentártelas. Primero, hay un usuario de Instagram, Jessica, no dice apellidos, nada más dice Jessica, y pregunta, primero te felicita, Gustavo, por la excelente información, y dice que sí, hace falta más información porque muchas veces desconoces y a veces te ofrecen cualquier cosa, hasta una bebida X exótica, dice aquí, y puede tener alguna sustancia que te puede estimular y que no sabes que estás usando, inclusive este tipo de drogas. Pues te felicita y hace este comentario. Pero hay otro que es una pregunta. Alberto, a través de Messenger, nos dice que cómo darte cuenta que tu hijo tiene o usó fentanilo o está drogando con fentanilo. Bueno, clínicamente en la etapa aguda hay 3 datos que no se nos van a olvidar. Uno es dificultad en el patrón respiratorio. Cuando haya una alteración en la forma en cómo respira. El segundo es alteración neurológica. El paciente está alterado neurológicamente a diferente grado. Puede ser desde muy somnoliento, nada más un poco lento, hasta completamente inconsciente. Y la tercera sería revisarle la pupila, revisarle el ojo. Y si la pupila, que es
el puntito negro que tiene movimiento, se hace chiquito como cabeza de alfiler. Ese es el diagnóstico casi ya hecho de que tiene una intoxicación por fentanil o por cualquier opiáceo, como lo es heroína, morfina o algún medicamento para el dolor. Esos serían los datos clínicos. Ahora, en lo crónico, pues cambio de comportamiento, como bien lo describimos, que esté haciendo otras actividades que antes no realizaba, que deje de hacer las actividades que le gustaban, que se empiece a perder el dinero, que su forma de actuar sea diferente a la que tradicionalmente conocemos. Eso sería un candidato a poner un poco más de atención. Cambio de amigos. Cambio en el tipo de amigos, aunque ahora no es obligatorio. Ahora el tema de las drogas, nosotros para querer consumir alguna droga tendríamos que ir a un lugar en donde se venden las drogas. En la actualidad, el acceso que tienen nuestros niños a las drogas incluso puede ser por una red social. Pueden pedir la droga y puede llegar hasta la puerta de su casa. Entonces, ya no es el que de repente se vaya y se pierda. Muchas veces puede ser que algún miembro de la familia cercano se la lleve y lo consuman en casa, o puede ser que pidan una comida rápida y que llegue otra cosa, ¿no? Eso es, hay que estar muy atentos a todo eso. Hasta en que piden mis hijos que en cuanto de repente salimos o algo, dice papá, vamos a encargar una pizza, una esto, y ahí pueden estar encargando cosas, ¿no? Es correcto. Qué interesante. Bueno, ahí tienes la pregunta, la respuesta, Alberto, a tu pregunta. Hay otra pregunta que hace aquí Adamaris a través de Facebook. Nos dice que esa droga del sapo, ¿sí? Que si hay alguna forma de detectar que esa droga te la están poniendo en tu bebida o te la están ofreciendo, o cómo es lo común que te la están vendiendo u ofreciendo. Sí, muy buena pregunta. El tema de las drogas de abuso no siempre son detectables en sangre, en orina. Todo dependerá para qué lo consumes y qué tipo de búsqueda intencionada utilizas la droga. Por ejemplo, en las drogas de sumisión química, que dijimos, olvidan todo lo que sucede y aparte te someten químicamente. La característica de la droga es que entra tan rápido, se absorbe rápido, se biotransforma, se distribuye y se elimina rápidamente, y entonces difícilmente la podrás detectar. Y los estudios que hay en los hospitales, como los perfiles toxicológicos o les llaman los antidoping, en realidad no sirven para ese tipo de droga. No van a funcionar esas drogas en orina. Necesitarías un estudio mucho más avanzado que solamente en los lugares en donde hay cuestiones médico-legales, como el CEMEFO y algunos laboratorios que son muy de eso, de drogas, podrían ayudarte, pero es complejo. Este tipo de drogas son complejos. Contestando a la pregunta del sapo en específico, no hay una forma de determinarlo, pero generalmente es algo que tú haces de manera muy consciente. Tú vas así como el ayahuasca, así como la marihuana, así como el sapo bufo o cualquier disociativo, vas a un lugar para hacer un ritual de sanación, y ahí es como generalmente se consume este tipo de droga que tiene el nombre de bufotenina, y es difícil de detectar y en realidad no lo buscas porque tú sabes que estás consumiendo. Tú vas a un ritual y bueno, sabes que te van a poner alguna sustancia ahí para adentrarte más en el ritual y que vas consciente, ¿no? Es correcto. De que te vas a drogar. Aquí me gustaría hacer una aclaración, porque luego de repente me dicen, es una droga natural, no pasa absolutamente nada. Fíjate que esto yo lo he escuchado con lo de la ayahuasca y todo eso, que dicen, bueno, me sirve para relajarme. Incluso adelante. Para sanación, ¿no? Para sanar algunas cosas que tengo por ahí todavía resueltas, y en realidad sí, en realidad quien lo hace de una manera correcta en los lugares correctos podrían tener un beneficio de este tipo. El problema es que hay mucha clandestinidad en este tema. Si en la medicina alópata hay clandestinidad, en este tipo de circunstancias hay mucha clandestinidad, y esto está condicionando en que la dosis no sea la correcta. Y entonces, en lugar de llevarte un buen viaje, te llevan a un mal viaje, y eso condiciona con muchos problemas posteriores. Entonces, pues no es algo que podamos recomendar, ¿no? Porque puede haber una muy buena persona que se dedique a eso, pero también puede haber charlatanes, que son muchos de ellos los que lo practican y que puede condicionar una situación muy grave, incluso hasta la muerte.
Gustavo, pues yo quiero agradecerte todo esto. El tiempo se nos fue volando, ni parece que tuviéramos una hora platicando de este tema. Y bueno, yo te quiero comprometer para que regreses aquí con nosotros. Estamos en tu casa finalmente para continuar hablando de esto. Con otro enfoque para saber más y que la gente se interese en conocer más acerca de esta problemática y sobre todo de cómo hacer la prevención para que nuestros hijos adolescentes no caigan en este abuso de sustancias, ¿no? O drogas de abuso. Te quiero agradecer, muchas gracias por estar aquí. Algo que quieras comentar de recomendación final al público, al auditorio. Muchas gracias. Primero agradecerte a ti, agradecer a todo tu público el que me den la oportunidad de estar. Siempre es muy importante hablar sobre estos temas y tú siempre has confiado en nosotros para poder difundir estos temas. Y segundo, hay que informarnos. No es suficiente lo que acabamos de escuchar hoy. Hoy se prenden la idea de que tenemos que buscar más. Nosotros en nuestras redes sociales lo vamos a dejar, van a estar en pantalla. Sí. Tenemos un trabajo continuo con el tema. Estamos muy preocupados. Hacemos algo que se llama prevención y hacemos algo que se llama toxicovigilancia. Y entonces nosotros hacemos muchas campañas de prevención. Invitamos al hospital a hacer actividades a los papás, a la gente que no tiene nada que ver con medicina, que nos vengan a escuchar a nuestras sesiones y ahí hablamos un poquito más a fondo del tema. Entonces estén muy atentos en nuestras redes sociales del Centro Toxicológico. Ahí estamos anunciando las actividades que hacemos. Y bueno, pues el día que me invites, con todo gusto seguimos platicando sobre el tema, ¿no? Muchas gracias, Gustavo, nuevamente por venir y aquí estaremos próximamente platicando nuevamente de este interesante tema. Y para usted que nos favoreció con su atención, recordarle que cada semana tenemos un programa para tu salud, para cuidar tu salud, consejos que puedas compartir y recordarte que hay que cuidar la salud. Yo soy Martín Lira, cirujano plástico y soy conductor de este programa Consulta Médica que se transmite a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Nos vemos la próxima con otro tema interesante, otro invitado del mismo prestigio del día de hoy y hasta la próxima. Nos vemos. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó